Hoy vamos a estudiar lo que es la regla de la cadena. Es una regla o una técnica de derivación que sirve para derivar funciones compuestas. Vamos a suponer que tenemos nosotros la función f de x, que sea 2x cuadrada menos 4x más 1, a la 60. Si nosotros quisiéramos derivar esta función, tendríamos que desarrollar este trinomio a 61 términos para poder aplicar las reglas de derivación de linealidad, es decir, derivar término a término. Pero pues este trabajo se vuelve pues, prácticamente imposible. Entonces, lo que se busca es una manera de poder derivar funciones que naturalmente sean funciones que no se ajusten a alguna de las reglas básicas de derivación. Y para ello, entonces, lo que se hace es considerar este tipo de funciones como una función compuesta. La regla de la cadena, entonces, se define de la siguiente manera. Vamos a tener una variable y, que es una función f de u, y vamos a tener la variable u, que es a su vez una función en x. Entonces, si g de x es derivable en x, y f es derivable en u, es decir, cada una de las funciones es derivable respecto a la variable a la que depende, entonces la función compuesta f composición g, que se define como f composición g de x, es igual a f de g de x. Esto va a ser derivable en x. ¿Sí? Esta derivada, que es precisamente la que estamos intentando encontrar, se va a definir de la siguiente manera. F composición g', que es lo que estamos derivando, va a ser entonces la derivada de f respecto a g por la derivada de g respecto a x. En otras palabras, si nosotros queremos reescribir esto en otra notación, la derivada de la variable dependiente y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, regresando a la función inicial, f de x, que era igual a y, igual a 2x cuadrada menos 4x más 1 elevado a la 60, podemos nosotros hacer un cambio de variable y decir que la variable u es igual a 2x cuadrada menos 4x más 1. Entonces, esta función se vería como y es igual a u a la 60. Si utilizamos la última notación de la regla de la cadena, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada de y respecto a u, que no es otra cosa más que una regla de la potencia, utilizando este valor de y que tenemos. Entonces tendríamos 60 por u a la 59. Y luego hacemos la derivada de u respecto a x. Y entonces para derivar esta expresión, pues utilizamos las reglas de linealidad de la derivada, es decir, derivamos término a término, los coeficientes constantes se pueden sacar fuera del operador y aplicamos la regla de la potencia. Vamos a tener entonces 4x menos 4. Entonces, la derivada de la función completa respecto a la variable x va a ser la derivada de y respecto a u, que es esto. Tendríamos entonces 60 por u a la 59, por la derivada de u respecto a x, por 4x menos 4. Lo único que tenemos que hacer aquí es regresar el cambio de variable.
es decir, saber que u era igual a 2x cuadrada menos 4x más 1. Y esto va a ser por 4x menos 4. Esta entonces es la derivada de la función completa. Por ejemplo, se puede también tener la derivada de funciones trigonométricas cuyo argumento sea distinto a la función identidad x. Si tenemos nosotros que y es igual al seno de x cuadrada, pues lo que tenemos que hacer es considerar esto de la misma manera como una función compuesta, en donde u sea igual a x cuadrada, que es el argumento de la función, y entonces y lo expresamos como seno de u. Así entonces tenemos que derivar ambas funciones, cada una respecto a la variable de la cual depende. La derivada de u respecto a x va a ser entonces 2x aplicando la regla de la potencia, y la derivada de y respecto a u sería entonces coseno de u, aplicando las fórmulas de derivación de funciones trigonométricas. Así entonces, la derivada de y respecto a x va a ser la derivada de y respecto a u, que es coseno de u, por la derivada de u respecto a x, que es 2x. Regresando al cambio de variable y simplificando, vamos a tener que esta derivada es 2x por el coseno de x cuadrado. Y esta sería la derivada de nuestra función trigonométrica. En ocasiones no es necesario que hagamos todo el cambio de variable para hacer una derivada o para efectuar una regla de la cadena. Esto se puede hacer ya de manera directa, considerando que la derivada de una función compuesta es la derivada de la función exterior por la derivada de la función interna. Entonces, básicamente es como tomar la función como algún tipo de, como alguna capa o algún nivel, y entonces es la derivada de la función más exterior por la derivada de la función más interior. Por ejemplo, si tenemos que y es igual a 1 sobre 2x quinta menos 7 al cubo, y nosotros queremos encontrar y', pues únicamente tenemos que aplicar esta regla o esta definición para encontrar la derivada. Esta función la podemos expresar como 2x quinta menos 7 elevada a la menos 3. Y así se facilita más hacer la derivada. En vez de hacer una regla del cociente, pues hacemos una regla de la potencia. Entonces, la derivada de la función más externa sería precisamente lo que está elevado a la menos 3. Así que derivando esto tendríamos menos 3 por todo el argumento de esta función a la menos 4. Esto multiplicando a la derivada de la función más interna, que en este caso es 2x a la quinta menos 7. Aplicando las leyes de la derivada de una potencia y las leyes de linealidad, vamos a tener que esto es 10 por x a la 4. Simplificando, vamos a poder decir entonces que y' es igual a menos 30x cuarta por 2x quinta menos 7 a la menos 4. Podemos reexpresar esto para tenerlo en forma de cociente, dado que así es como se presentaba la función original. Y esta entonces es la derivada de la función y. La regla de la cadena se puede aplicar a sí misma varias veces en una misma derivada. Esto sucedería cuando tenemos una función compuesta dentro de otra función compuesta. Por ejemplo, si tenemos nosotros la función y es igual a seno cúbico de 4x,
Lo que tenemos aquí en realidad, o esto lo podemos expresar como el seno de 4x elevado al cubo. Entonces vemos como aquí se tiene una función más exterior, que es la elevada al cubo. Luego tenemos otra función, que es el seno. Y por último tenemos otra función, que es 4x. Por lo tanto, vamos a tener que hacer esta derivada, utilizando regla de la cadena dos veces. ¿Qué prima sería? La derivada de la función más exterior, que es lo que está en verde. Tendríamos 3 por el seno de 4x al cuadrado. Esto se va a multiplicar por la derivada de la siguiente función, que es la función seno, y su derivada es coseno de 4x, que a su vez se debe de multiplicar por la derivada de la función que esté en el argumento del coseno, que sería 4. Entonces, simplificando todo esto, vamos a tener que la derivada de seno cúbico de 4x va a ser 12 coseno de 4x por el seno cuadrado de 4x. Y esta sería la derivada aplicando la regla de la cadena dos veces.